buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Juárez Cavazos, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Matamoros. En esta ocasión hablaremos de Ziegler, Nichols y sus métodos. Es de la materia de control de 7 a 8 de la noche y el docente es el ingeniero Alberto Arturo Flores Hernández. Vamos a hablar primero de la teoría del método Ziegler-Nichols. El método de sintonización de reguladores PID de Ziegler-Nichols permite definir las ganancias proporcionales, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema en lazo abierto o a partir de la respuesta del sistema en lazo cerrado. Ziegler y Nichols propusieron reglas para determinar los valores de la ganancia proporcional, que la veremos y la representaremos como Kp, del tiempo integral, que la representaremos como Ti, y del tiempo derivativo, que esta la veremos como Td, basándose en las características de respuesta transitoria de una plantada. Como vemos en la parte derecha, tenemos una gráfica la cual nos representa el primer método de Ziegler-Nichols, lo que nos indica que se forma una S. Al formar una S, nosotros vemos que nuestra función de transferencia está con los valores exactos, donde podemos calcular la línea, como vemos aquí en la parte roja, podemos calcular la línea para encontrar el valor de P, el valor de PI y el valor de PID, pero eso ya lo vemos a continuación. Pasamos ahora a un ejercicio donde nos dice que la función de transferencia es de 9 en la parte superior y en la parte inferior nos dice que es de S cúbica más 4S más 7. ¿Cómo representaríamos esto en MATLAB? Bueno, en MATLAB nosotros pondríamos como numerador el número 9 y denominador primero pondríamos un 1 para identificar que es S cúbica, después pondríamos un 0. ¿Por qué un 0? Es que no nos marca. Bueno, el 0 para indicar que no tenemos una S cuadrada. Después pondríamos un 4 y después pondríamos un 7. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos 1, 4 y 7 y no 1, 0 y 7? 1, 0, 4 y 7, perdón. Bueno, nos tomaría que el 4 es un 4S cuadrada, no un 4S. Y nos tomaría que 7 es un 7S. ¿Okay? Lo primero que nos pide es comprobar si la curva de respuesta tiene forma de S, perdón. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, pasamos al primer método para ver. Nosotros en el primer método nos dice que tenemos esta función con esta gráfica. Nos tiene que dar una función en S para nosotros saber que es el método correcto y poder utilizar y poder calcular los diferentes, la proporcional integral y la proporcional derivativa. Esto con estos valores de t sobre L, como lo vemos aquí, de 9 por t sobre L y así diversamente. El segundo método nos dice, de la regla de sintonización, nos dice que nosotros en el segundo método lo utilizaríamos en dado caso que en el primer método no se ocupara, o sea, que en el primer caso no nos funcionara, ya que no nos sale una S constante al principio, sino que nos sale una onda, una función o una gráfica ondulatoria que se puede ver de la siguiente manera y no nos sale de la forma correcta. Con eso utilizaremos el segundo método. En el primer método, nosotros al momento de pasar a los cuadros, al momento de pasar de MATLAB al programa donde lo representamos en bloques, nosotros ahí simplemente para checar si tenemos el primer comando, o sea, si el primer método, pusiéramos una entrada, la función de entrada, pusiéramos la función de transferencia y pusiéramos la scope. Al momento, eso sería todo lo que tendríamos que poner en el primer paso. Nosotros al ejecutar el scope, veríamos si la función nos da en forma de S. En dado caso que nos dé en forma de S, tendríamos que pasar al método 2 y descartar el primer método. Entonces, nos dice aquí que por lo tanto se observa la respuesta del sistema no tiene una forma de S, por lo tanto no se puede aplicar este método. Bueno, ¿qué es lo que me refería anteriormente? Bueno, en la primera función, en la función de transferencia que nos tenemos al principio, al momento de ejecutarlo en MATLAB, comprobamos que tenemos una función un poco ondulatoria y que no nos forma una S. Como vemos aquí las líneas amarillas, algo así nos tiene que salir principalmente y por lo tanto nos forma, como sale la línea azul, una media onda, digamos.
Bueno, en este caso descartamos el primer método y pasamos al método 2. ¿Cuál es el método 2? Bueno, en el método 2, el primer paso del método 2 es comprobar si la respuesta del sistema tiene una forma senoidal, como ya vimos que no tiene la forma de S, y también tenemos que obtener el punto donde se cruzan los ejes imaginarios. Entonces se obtienen estos puntos, se obtienen en la gráfica que nos da el programa de MATLAB al momento de ejecutar su gráfica, una vez poniendo el denominador y numerador en el programa. Al pasar al método 2 tenemos que agregarle, en el método 1 solamente tenemos que agregarle, como ya les había mencionado, la scope, o sea, la señal, perdón, la función de transferencia y la scope. Eliminamos lo que viene siendo la suma y el controlador PID. Al momento de hacer el método 2 se le agrega lo que viene siendo la suma y el PID. En el scope se le ponen dos salidas. Dos entradas, perdón. Una va desde la fuente y la otra va de la función de transferencia. Al momento de nosotros darle en el PID controlador dos clics, nos saldría este apartado. Aquí nosotros tenemos que, en controlador, tenemos que seleccionar lo que nosotros queremos encontrar. En este caso, primeramente vamos a poner la proporcional. Se pueden agregar más en la parte de abajo de la suma. Por ejemplo, aquí abajo del PI de controlador le puede agregar otro que sea PI y abajo de ese PID. Estos van conectados al scope y así en la misma gráfica nos genera las salidas de P, PI y PID. Pero si no lo podemos hacer de diferentes partes, o sea, por partes, primero con P, después con PID, después con con PD y después con PID. Bueno, ahora nosotros estando aquí en el apartado, aquí como le digo en controlador, en controller, le podemos cambiar de P a PI a PID. Y en form tenemos que ponerle ideal. Actualmente a nosotros, o sea, cuando es la primera vez nos saldrá en paralelo, pero lo cambiamos a ideal. Como podemos ver, la respuesta del sistema no tiene una forma senoidal y los polos se encuentran en la parte derecha. Esta es la parte que tenemos aquí, la figura que tenemos en la parte derecha. Es la figura que nos dice, es la figura que nos sale, que nos aparece en MATLAB. Por lo tanto, esta figura tenemos que ver. Miren, aquí no se alcanza a ver, pero en el 0 parte una línea hasta la parte de arriba, la cual esta nos indica que es el punto inicial. Como vemos, nuestro sistema está en la parte derecha del eje imaginario, por lo tanto es un sistema inestable y tampoco se puede usar el segundo método de la sintonización en este